Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a abordar el concepto de trabajo y la relación que existe con el producto punto. Para entonces hablar sobre el concepto de trabajo, vamos a hacerlo desde el punto de vista de vectores, desde el punto de vista vectorial. Para esto vamos a utilizar el ejercicio más clásico para calcular o que se utiliza para determinar el trabajo que se realiza eh, para desplazar una caja cuando se le aplica un peso. Entonces nosotros cuando aplicamos una fuerza a una masa, esto va a provocar que dicha masa se desplace cierta distancia, como vemos en la figura. Para esto vemos que la fuerza aplicada respecto al desplazamiento va a tener un ángulo de abertura. Nosotros podemos calcular directamente el trabajo realizando el producto entre ambos términos. Por ejemplo, el trabajo se va a definir como la fuerza por la distancia. Para esto nosotros necesitamos hacer un pequeño análisis previo antes de utilizar precisamente dicha expresión. Si nosotros visualizamos el desplazamiento que tiene el objeto por efecto de la fuerza, lo vamos a ver como un vector distancia, que es básicamente cuánto se desplaza desde un punto inicial hasta un punto final. Ese desplazamiento presenta una magnitud, pero para nosotros poder determinar el trabajo a través de la multiplicación entre la fuerza y la distancia hay una condición, que tanto la fuerza, desde el punto de vista vectorial, está esta condición, que tanto la fuerza como la distancia o los vectores fuerza y el vector distancia deben estar en la misma línea de acción. Podemos observar en la imagen que el vector fuerza está en una línea de acción totalmente diferente al de nuestra vector distancia. ¿A qué me refiero con línea de acción? Bueno, imaginemos que se sigue extendiendo nuestro vector o dicho vector vive en una línea y veríamos que en el caso de nuestra vector fuerza se encuentra en una línea totalmente diferente. Para esto, pues vamos a realizar o nos vamos a apoyar del concepto que ya trabajamos en videos anteriores, que es el de proyección de un vector sobre otro. Para esto entonces vamos a proyectar el vector fuerza de esta manera sobre el vector distancia. Lo vamos a llamar proyección del vector fuerza sobre el vector distancia. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues aparece otro vector que básicamente es una fuerza también, o es parte o es esencia de la fuerza que se está aplicando, pero que sí se encuentra en la misma línea de acción que nuestro desplazamiento o nuestro vector distancia. Ahora sí, ya tenemos la condición para determinar el trabajo o hacer el cálculo directo a través de una multiplicación. Para eso entonces vamos a sustituir los elementos. La fuerza ahora va a ser la magnitud de ese vector proyección o esa proyección del vector fuerza sobre el vector distancia, que equivaldría básicamente a la fuerza, y la distancia va a ser la magnitud de nuestro vector distancia. Perfecto. Vamos a reescribir entonces a través de nuestra expresión para determinar lo que es la proyección de un vector sobre otro. Nos va a quedar escrito como el producto punto entre los vectores involucrados, en este caso el vector fuerza con el vector distancia, dividido entre la magnitud al cuadrado de nuestro vector distancia, que es donde precisamente estamos proyectando, multiplicado por el vector distancia. Todo eso multiplicado por la magnitud de nuestro vector distancia. Ahora, si nosotros aplicamos las propiedades de nuestro
aplicamos las propiedades de del valor absoluto, en este caso, pues vamos a tomar la magnitud como un valor absoluto, nos va a quedar la magnitud del producto punto dividido entre la magnitud de la magnitud al cuadrado, todo eso por la magnitud del vector distancia. Quedando entonces la magnitud del producto punto entre la magnitud de la magnitud, lo voy a dejar denotado solamente como la magnitud del vector distancia, la magnitud al cuadrado de nuestro vector distancia por la magnitud de nuestro vector distancia. Todo eso multiplicado por, otra vez, la magnitud del vector distancia. Y como podemos observar, estos dos términos se anularían con la magnitud al cuadrado. Y ya para finalizar, si nosotros realizamos el producto punto entre dos vectores, como resultado vamos a tener un término escalar. Entonces, no nos vamos a referir a la magnitud de un término escalar, sino el valor absoluto de un término escalar. Quedando entonces que el trabajo es el valor absoluto del producto punto entre el vector fuerza y el vector distancia. Como podemos observar, entonces, hay una relación directa en calcular el trabajo y el producto punto desde el punto de vista vectorial o desde el análisis vectorial. Entonces, vamos a realizar una serie de ejercicios con los cuales pues, quede claro precisamente cómo trabajar este tipo de definición. Entonces, como primer ejemplo, vamos a trabajar ahorita uno sencillo. Tenemos ahí el suelo, tenemos una masa a la cual se le aplica una fuerza de 330 newtons con un ángulo de 15 grados respecto a la horizontal. Y la vamos a desplazar, o la masa se desplaza 15 metros por aplicarle dicha fuerza. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? No hay que olvidarlo, vamos a trabajar desde nuestra definición que acabamos de hacer. Vamos a definir nuestros elementos como si fueran vectores, me refiero a la fuerza y a la distancia. Primero, entonces, el vector fuerza se define como la magnitud por su dirección. En este caso, la magnitud es de 330 y su dirección va a ser coseno de 15 grados, seno de 15 grados. Eso, newtons. También lo podemos definir como 330 por coseno de 15 grados en dirección de I, más 330 por seno de 15 grados en dirección de J. Eso, newtons. Tendríamos nuestro vector fuerza. Voy a borrar esta parte. Eso va a ser entonces nuestro vector fuerza. Ahora, en el caso de nuestro vector distancia, vamos a tener la magnitud por su dirección. En este caso, la magnitud es de 15. Por la dirección va a ser coseno de 0 grados, seno de 0 grados, metros. Vemos que si realizamos las respectivas operaciones con seno de 0 grados nos va a dar la unidad y seno de 0 grados va a ser 0. Reescribiendo, entonces vamos a tener 15 en dirección de I más 0 en dirección de J, metros. Ese va a ser nuestro vector distancia. Como podemos observar, pues esta parte es consistente, solo tiene desplazamiento en la dimensión de I, si estamos hablando del plano o ese espacio definido, y no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo, o sea, no tiene desplazamiento la dimensión de J. Siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora sí, el trabajo va a ser el valor absoluto entre el producto punto del vector fuerza por el vector distancia, quedando, lo voy a poner hacia la parte de abajo, nos va a quedar como, voy a utilizar estos vectores definidos para hacerlo más rápido. Entonces va a ser 330 que multiplica a la dirección, coseno de 15 grados, seno de 15 grados,
producto punto con 15 por la dirección 1,0. En este caso podemos extraer con las propiedades del producto punto estos dos términos y también lo podemos extraer del valor absoluto, quedando entonces 330 por 15, valor absoluto, y realizamos el producto punto, coseno de 15 por 1, más seno de 15 por 0. El segundo término se va a anular y simplemente nos va a quedar coseno de 15 grados, valor absoluto de eso, pues en este caso es positivo, así que nos sigue, lo dejamos como 330. Voy a borrar esta parte. 330 por 15 por coseno de 15 grados. Eso va a ser el trabajo. Realizando en todas las respectivas operaciones, nos va a quedar un trabajo realizado de 4.346.6 newtons metro. Segundo ejemplo, ahora vamos a tener una rampa con un ángulo de inclinación de 10 grados. Tenemos una masa en la base, una pequeña cajita, la cual se le aplica una fuerza de 400 newton con un ángulo de apertura respecto a la horizontal de 30 grados. Y nos preguntan qué trabajo va a ser necesario si la caja se va a desplazar en esa rampa 20 metros. Todo esto va a ser de 20 metros. Pues bueno, perfecto. Para esto entonces volvemos a definir tanto nuestra fuerza como nuestra distancia como vectores. Entonces el vector fuerza yo lo voy a dejar notado como 400 por su dirección, que sería coseno de 30, seno de 30. Serían newtons. Y en el caso del vector distancia van a ser 20 por coseno de 10, seno de 10 grados, metros. Por tanto, el trabajo en este caso se va a definir como el valor absoluto del producto punto entre vectores fuerza y distancia, quedando entonces 400 por el vector coseno de 30, seno de 30, producto punto 20 por el vector coseno de 10, seno de 10. Realizando otra vez las mismas operaciones como en el ejercicio anterior, vamos a extraer estos dos valores con las propiedades del producto punto y de valor absoluto. Ya lo voy a dejar fuera, entonces con la multiplicación realizada nos va a quedar entonces 8000, que multiplica al valor absoluto del producto punto entre estos dos vectores. Va a ser entonces coseno de 30 por coseno de 10 más seno de 30 por seno de 10. Realizando la operación en esta parte nos va a quedar como punto 93, 96, 92, más o menos, tiene más valores. Y ya realizando la operación con 8000 nos va a quedar el trabajo aproximadamente de 7517.54 newtons metro. Como pudieron observar en estos par de ejercicios, el procedimiento pues relativamente es fácil, es simple. Sin embargo, y que podríamos decir, bueno, pudimos haberlo realizado y descomponiendo las fuerzas y ver quién actúa con quién, que estén en la misma línea de acción. Sin embargo, trabajarlo de esta manera pues resulta más sencillo, ¿no? Sin hacer tanto análisis. Y es importante porque, ¿qué ocurre si nosotros ahora se nos plantea el siguiente caso? Ahora no vamos a estar en R2, vamos a estar en R3. Tenemos ahí una rampa
más o menos, ubicada ahí en el espacio. Y tenemos aquí una pequeña caja en la base de la rampa, ubicada en las coordenadas en el espacio 3,2,0 metros. Se desplaza a un punto B primeramente y después a un punto C. En el caso de las coordenadas de B van a ser 1.5,5,1 metros y en las coordenadas de C van a ser 0,11,3 metros. Y se le aplica una fuerza, lo voy a poner en color rojo para que destaque un poco, y va a ser de menos 80,50,100 newton. Es la fuerza aplicada. Pues bueno, para esto, si nosotros queremos determinar el trabajo total, lo voy a poner aquí, realmente hay dos trabajos implicados, el trabajo 1 y un trabajo 2. El trabajo 1, lo voy a poner en color verde, es el trabajo que realizamos de llevarlo del punto A al punto B. Y el trabajo 2 es el trabajo realizado para llevarlo del punto B a punto C. Voy a escribir entonces esta parte, trabajo 1. Entonces, definiéndolo, tendríamos que nuestros vectores distancia van a ir modificándose según el trabajo en el que nos encontremos. Entonces, el primer trabajo se va a definir como el producto punto entre el vector fuerza y el vector distancia, que sería el vector que va de A a B, más, siguiente, sería el trabajo 2, que sería el producto punto entre el vector fuerza y el vector distancia que va de B a C. Para esto, nosotros perfectamente podemos reescribir entonces nuestros vectores distancia, por ejemplo, el vector distancia que va de A a B, nos va a quedar definido, en este caso sería 1.5 menos 3, o sea, menos 1.5. Siguiente sería 5 menos 2, que daría 3. Y el último, 1 menos 0, va a dar 1 metro. Y el segundo vector distancia, o sea, el vector que va de B a C, va a ser 0 menos 1.5, menos 1.5, 11 menos 5 va a ser 6, 3 menos 1 va a dar 2 metros. Entonces realizamos ahora sí las respectivas operaciones. Primero tendríamos entonces el vector fuerza, que sería menos 80,50,100, producto punto, con menos 1.5,3,1, más el valor absoluto del producto punto del vector fuerza, otra vez lo ponemos, producto punto, y el segundo desplazamiento, o la distancia de B a C, que va a ser menos 1.5,6,2. Voy a poner un poco más aquí. Entonces realizamos las respectivas operaciones. El primer producto punto nos va a quedar menos 80 por menos 1.5 más 50 por 3 más 100 por 1. Cerramos, más, abrimos el segundo valor absoluto, va a ser menos 80 por menos 1.5, más 50 por 6, que me faltó el más, déjenme borrar esta parte,
Entonces va a ser más 50 por 6 más 50 por, perdón, más 100 por 2. Entonces, realizando esta operación, tendríamos menos por menos, nos va a dar más y nos va a quedar 120, más, realizando la segunda operación, nos va a quedar 150, más 100. Cerramos el primer valor absoluto, el segundo nos va a quedar otra vez 120, más, en este caso, nos va a quedar de 300 más 200. Cerramos el segundo valor absoluto, realizamos las respectivas operaciones. En este caso podemos observar que todos los términos son positivos, no va a haber problemas. Ya podemos prescindir del operador valor absoluto y nos va a quedar en este caso 370 más 620. Al final nos va a quedar un valor de 990 newtons metro. Ahora, que esto realmente puede ser un poco tedioso al momento de estar realizando las operaciones. Podemos simplificarlo realmente porque, bueno, si voy a borrar esta parte, voy a borrar todo esto. Si nosotros aplicamos propiedades de lo que es el producto punto, podemos observar que tenemos dos productos puntos y tienen un término en común. En este caso va a ser el vector fuerza. Podemos entonces reescribirlo como valor absoluto del vector fuerza, producto punto con la suma de estos dos vectores. Realmente esta es una propiedad distributiva del producto punto y esto no podría decir, bueno, ya no hay mucha ganancia, pero realmente sí la hay porque cuando tenemos la suma de estos dos vectores, realmente es un vector, lo voy a poner en color amarillo, es el vector o la suma de estos dos vectores del vector que va de A a B más el vector que va de B a C, lo podemos generar desde el punto A hasta el punto C. O sea, que esto lo podemos reescribir como el valor absoluto del vector fuerza, producto punto, el vector distancia que va del punto A al punto C. Esto pues nos va a ayudar precisamente a simplificar y no va a ser necesario o tan necesario realizar tanta operación. Entonces, si nosotros calculamos el vector distancia que va de A a C, nos va a quedar como menos 3,9,3 metros. Entonces, ahora sí, nos va a quedar el valor absoluto del producto punto entre los vectores menos 80,50,100, producto punto con el vector menos 3,9,3. Y realizando las respectivas operaciones, voy a borrar ahora esta parte y esta otra también, pues vamos a observar que nos va a quedar menos 80 por menos 3 más 50 por 9 más 100 por 3, valor absoluto de todo eso. Al final nos va a quedar
En este caso tendríamos menos por menos, nos va a dar más. Voy a factorizar un 3 y lo voy a dejar fuera y nos va a quedar 3 que multiplica el valor absoluto de 80 por 1 más 50 por 3 más 100 por 1. Entonces nos va a quedar 3 que multiplica al valor absoluto de 80 más 150 más 100. Que, como podemos observar, nos va a quedar en su totalidad 3 que multiplica a 330 y al final nos va a quedar 990 newtons metro. Como pueden observar, podemos también aplicar estas propiedades. Y utilizando precisamente estas propiedades y este ejercicio, podemos visualizar perfectamente con que independientemente de cómo esté haciendo sus recorridos en puntos intermedios, si nosotros solamente tomamos el punto inicial y el punto final y trazamos precisamente una línea recta, va a ser totalmente equivalente el trabajo a como si estuviéramos calculando sección por sección. Muy bien, pues espero que se les haya hecho interesante el video. La parte deductiva, como el trabajo se puede determinar a través de un producto punto entre el vector fuerza y el vector distancia, aplicando el valor absoluto, y cómo aplicarlo en ejercicios relativamente sencillos en R2 y, más importante, en R3, que pues, nos va a ayudar esta herramienta a simplificarnos el proceso del cálculo de trabajo. Y también esta parte deductiva que directamente podemos calcular a través de una línea recta del punto A al punto C sin problema alguno. Muy bien, pues les deseo un gran aprendizaje y espero verles en próximos videos. Hasta luego.